Bienvenidos un jueves más a su espacio Inspira con Amor, este espacio en el que tanto Nelly como yo les regalamos un poquito de nuestro corazón, de nuestras experiencias sobre la crianza y la educación. Bienvenida Nelly, muchas gracias por otro jueves más estar aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos a todos y un gustazo como siempre compartir estos momentos contigo y pues a darle desde lo más profundo de nuestro corazón. Así es, y este jueves queremos compartir con todos ustedes este tema que nos ha estado simbrando, que nos ha estado moviendo la energía y es educar sin miedo. El paso del miedo al amor. Muchos decimos, bueno, es que yo educo o es que yo conforme a como a mí me han enseñado, ¿no? Y yo quisiera arrancar con este ejemplo. Yo he tenido a lo largo de mi corta o larga carrera en la docencia, he tenido líderes muy autoritarios y una líder específicamente que fue una líder que me humilló, lo voy a decir abiertamente, que me hacía sentir muchísimo miedo, de esas veces que te levantas a trabajar y sientes el estomaguito así como de, ay, híjole, no quiero ir, me siento mal, pero voy por mis niños, pero entonces, yo no quisiera que esto lo pasara absolutamente nadie, ¿no? Y vamos, no es tan diferente la situación que yo viví con un líder hablando en el aspecto laboral a la situación en la que vivimos con los líderes que están dentro de nuestra casa, porque no olvidemos que nosotros como padres, como guiadores y como tutores, somos líderes para nuestros hijos. ¿Cómo me sentiría yo, en cambio, si tengo un líder que me motiva, que me hace sentir o que me hace ver mis talentos, que me impulsa? Entonces, ¿qué queremos trabajar el día de hoy con ustedes? ¿Qué queremos compartirles? Estrategias y herramientas. ¿De dónde están haciendo estos gritos? ¿De dónde nacen estas humillaciones? Tal vez decimos, es que me falta paciencia y bueno, detectar de dónde nace y por supuesto también compartir con ustedes herramientas, ¿no? No se vale también ahí nada más lanzar ahí la pedrada sin dar una solución, ¿no? Herramientas que nos han funcionado a nosotros y que hemos visto que a través de ponerlo en práctica nos han funcionado, ¿no? Sí, tal cual. Y es que como comentabas, a mí me movió mucho el tema que decías, los gritos en la escuela, los gritos en casa. Yo creo que todos hemos atravesado en algún momento por eso, queriendo, no queriendo, pues ha sucedido, ¿no? Y es que es como ubicarnos, siempre lo hemos planteado aquí, lo tratamos de poner sobre la mesa porque nos pasa, es como ubicar en qué situación estoy yo y de dónde me estoy moviendo. Entonces es interesante reconocer que es por el punto número uno por donde empezamos, tratando de aterrizar como en estos cuatro cuadrantes, reconocer mis miedos, ¿no? Porque muchas veces esto que decíamos, partimos del miedo al amor. Entonces, si reconozco mis miedos, si reconozco este ser que está hablando dentro de mí, es de donde parto. Y esto tiene que ver con este miedo aparece porque veo amenazada mi integridad, Claro. ¿no? Entonces ahí es cuando hay este jaloneo interno y digo, es que algo de afuera, algo externo me está haciendo, o sea, yo me voy a sentir atacado. ¿Y mi integridad qué es? Es con aquello con lo que yo me identifico. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tengo a mi hijo en casa y le dejé crayones o plumones y de repente yo tuve que ir al baño y lo dejé. Dos ¿Qué te gusta? minutos. 30, Sí. sí, 2 minutos solo, regresas y entonces te das cuenta de que no solo las hojas que le dejé y los pulmones, o sea, estaba rayado solo en las hojas, sino que rayó toda la mesa, Ujú. ¿no? Entonces, yo me siento amenazada en mi integridad porque me identifico con la mesa que fue lastimada por los plumones y pongo entre comillas lastimado, porque yo me identifiqué con la mesa, ya sea porque yo la compré o porque me encanta o porque me la regaló mi mamá o es la herencia de la abuela o por lo que sea. Claro, Entonces porque yo en mi estoy mundo si la identificada. mesa está rayada ya no es mesa.
o Exacto. algo pasa. O es algo que forma parte de mí, porque yo me identifico con esto como a título de propiedad, ¿no? Esto es Así es. mío. Entonces, de repente, cuando actuamos desde ese lugar, es como no alcanzo a separar de bien a bien qué es lo que está sucediendo y reaccionamos inmediatamente desde este cerebro reptiliano de actuar, ¿no? O me paralizo o ataco o sea, esto, pues sí, al sentirme amenazado en mi integridad. Me gustaría ponerlo como primer punto porque desde ahí partimos, ¿no? Claro, así bien como tú lo dices, es reconocer de dónde nace, regresamos a este ejemplo que decíamos, específicamente de los gritos, que es algo, yo creo que de las cosas más comunes que pasan dentro de un hogar, y yo les quisiera hacer como una pregunta, ¿no? Ponernos a pensar cómo está mi relación en mi familia el día de hoy? ¿Me gusta? ¿Me siento cómoda como está? ¿O me gustaría cambiar algo, no? Y es por eso que si te gustaría cambiar algo, es por eso que hoy estamos partiendo de este punto. Y lo que tú mencionas es súper importante, ¿no? Al final de cuentas, estás pensando o estás dejando la responsabilidad en alguien más, que era lo que comentábamos, ¿no? Y muchos papás, muchas mamás, muchas maestras decimos, es que ese niño o es que mi hija o es que mi hijo me hace que me salga yo de mis casillas o es que es él, o sea, buscamos la responsabilidad en alguien más que no seamos nosotros mismos. Y en realidad, ¿de dónde está? Que era lo que comentábamos, ¿de qué garganta está saliendo el grito? ¿Y por qué a mí me afecta que haya rayado, me encantó este ejemplo que tú pusiste, que haya rayado la mesa? Y me ha pasado con mis alumnos, ¿eh? Porque yo a todos mis alumnos les tengo sus nombres enmicados y lo trazan todos los días, preescolar y primaria, ¿no? Entonces de repente con el plumón se les va así y yo así de, y la mesa blanca, ¿no? Y yo, y yo así de, pero sé que por supuesto no lo está haciendo ni para molestarme, no lo está haciendo de, mírame maestra, para que el fin de semana talles la mesa, o sea, no lo está haciendo. Entonces aprendo a separar y decir, claro, hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque son tus cosas también. Porque esto que está aquí no es solamente mío, porque somos una unión, somos una comunidad, somos una familia, siempre les digo yo, ¿no? Entonces luego ya entre ellos se dicen, ay, ya manchaste la silla, y ya van ellos con el trapito y van y le tallan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben que son sus cosas. Eso es otra cosa súper importante, ¿no? Pero bueno, vámonos adentrando. Mi comunicación, observar lo que sucede dentro de mí como persona, número uno, como ser humano, como mujer, como hombre, como ser. ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué por qué estoy reaccionando así? ¿Qué me está moviendo para yo poder, por qué esto me mueve tanto, ¿no? Y me mueve tanto hacia la ira o me mueve tanto hacia el enojo, etcétera, ¿no? Hacerme esta pregunta de, por qué me afecta tanto, ¿no? Y bueno, ligado, Y tiene que ver mucho con nuestra historia de vida, por eso es totalmente. como, si partimos del uno, que fue validar emociones, o sea, ¿qué emociones en mi infancia no fueron validadas? Entonces, de alguna manera es reconectar con ese punto que tengo anclado ahí, que me hace presente con la acción del otro que tengo frente a mí, Ujú, reconocer ese lugar donde vuelvo a estar en el punto número uno, ¿sí? Donde estoy claro. en la experiencia de esto que me sucedió. Y entonces reacciono inmediatamente desde sentirme amenazado en mi integridad, porque en algún otro momento ya lo viví, fue una experiencia de vida, es de ahí de donde detona todo, ¿no? Totalmente. Y justamente esa es la descripción para el punto de heridas de la infancia. ¿Qué es una herida de la infancia? Es algo que en algún punto de mi primera etapa como niño, como niña, me dejó marcado y en la vida adulta detona. Entonces es como indagar tantito hacia cómo fui. A mí me ha pasado, yo he tenido que preguntarle a mi mamá, oye mamá, ¿cómo estuvo esto? ¿Cómo pasó aquí? ¿Cómo reaccionaba yo? Porque en muchas ocasiones el carácter o temperamento que solemos tener tal vez no es algo nuestro, sino algo impuesto porque tuvimos una reacción ante una herida que vivimos, ¿no? Entonces también es importante darnos como un clavado y si todavía
somos privilegiados de tener a nuestros padres, pues también preguntarles y hacerles diálogos, ¿no? Con la finalidad de mantener un hogar en armonía, que es lo más importante. Olvidarnos ya de castigo, premio, olvidarnos ya de gritos, de consecuencias, de regaños, de... Yo creo que a nadie nos gusta vivir en una casa con gritos, ¿no, Nelly? No, sí, es importantísimo. Yo quisiera poner de ejemplo, a mí me ha pasado con mis hijas y poner sobre la mesa este tema de sí, sí, hay situaciones donde se grita, sí hay regaños y desde chiquitas ellas me dijeron, o sea, creo que los regaños no. Y yo entendí, entramos en un proceso de comunicación que muchas veces dices, a lo mejor el niño no me está entendiendo, yo no me estoy dando a entender y demás. Entonces, pasamos, o sea, con la experiencia de vida, llegamos al punto donde decían, es que creemos que la reflexión es lo que nos hace sentido. Entonces, pero eso también era porque a mí me ayudaba a comunicarme con ellas con base a reflexionar el porqué de las cosas, por qué el zapato debe de estar acomodado dentro del espacio de los zapatos, pues para que cuando tú los busques sepas que está ahí, ¿no? Y no necesariamente, porque pasa, ¿no? Tienes zapatos por todos lados o hay la mochila llegas y la avientas, entonces, ¿por qué está la mochila en el piso? Ah, bueno, la mochila tiene que ir en su lugar para que tú sepas dónde encontrar tus cuadernos, tus útiles, para si vas a hacer la tarea, porque si está en el piso alguien se puede tropezar. Entonces, esa reflexión del por qué y el para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? O este ejercicio como el de la mesa que dices con tus alumnos o rayada, o la mesa al principio, a veces ni siquiera es que lo queramos hacer, pero es un campo de exploración donde de repente, híjole, se me salió de las manos, o sea, mi euforia, mi placer de estar en Sí, ese ¿no? momento, o simplemente experimentando, bueno, ¿qué pasa con un plumón? ¿Cuántos niños o cuántos no hemos atravesado de que la crayola, ok, ¿por qué no? Por la pared, somos artistas natos, todos, ¿no? Sí, Entonces totalmente. es explorar cómo se juega con esto, qué pasa si yo hago X o Y cosas, ¿no? Entonces, pues es eso, volver a conectar con nuestras heridas de infancia, reconocer qué es lo que sucedió y entonces desde dónde me estoy comunicando, ¿no? Y cómo lo puedo transformar, pues con este proceso de reflexión, a lo mejor, por eso ahí, y bueno, más adelante lo vamos a ver, por eso ayudan tanto los cuentos, las historias, las películas, las canciones, bueno, más adelante lo tomamos punto por punto, pero Sí. es como usar herramientas, ¿no? Sí, y yo creo que lo que resumiría yo en una palabra de lo que acabas de mencionar sería tener una estructura en la casa. O sea, hay muchas maneras de lograr hacer estrategia para que mi hijo, mi hija, ya no deje la mochila al centro, ¿no? Que ya no llegue y la aviente. Pero todo va dentro de, hay una barda de aquí a acá, o sea, esto es mi estructura y de ahí no vamos a salir. Todo esto no tiene que ser ni limitante, ni estresante, o sea, puede ser con cantos, con juegos, como lo vamos a ver ahorita, pero ojo, sí como cuidar esta estrategia de no tampoco ceder al de, ay, ya mira, yo ya decidí que Que no haga quiero. lo que quiera. Entonces, en lugar de usar mi creatividad o de usar estas herramientas que vamos a ver el día de hoy, mejor salto la mochila, ¿no? O sea, digo, tampoco vamos a ir por ese lado y siempre rescatando que lo que buscamos es llegar a tener un hogar en armonía y utilizar el lenguaje del amor. Cuando logramos esta transformación del miedo al amor, de los gritos a los cantos. En lugar de decirle, ya es hora de comer. Y que es así como, no, mi mamá todavía tiene otros dos niveles más de gritos. Entonces aquí me voy a hacer pato viendo la tele, ¿no? O sea, es como, a ver, y si en lugar de que salga ese grito sale una canción, ¿no? Si en lugar de eso subo y anticipo. Entonces, bueno, vámonos. Ahí me gustaría, como hiciste este resumen, que está súper bien, es la palabra que viene a mí es como información. Si Claro. nosotros dotamos de información es más fácil transformar esto, porque si ya sabemos, por ejemplo,
los lentes, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven los lentes? Si yo doy la información de para qué son los lentes, es más fácil que la persona que tengo enfrente, el ser humano, reflexione y diga, ah, ok, entonces los lentes me ayudan a ver mejor o a leer. O sea, entonces, y los lentes, ¿qué pasa si los dejo en el piso? Ah, pues si alguien pasa, los aplasta, se pueden quebrar. Entonces, dotar de información ayuda a que entremos a estos procesos de conciencia del para qué son las cosas. Esto que dices de la estructura es básico, pero la estructura va dotada de información para que ésta se pueda llevar a Totalmente. cabo. Porque si nosotros insistimos, es que la mochila va en tu habitación del lado Te derecho lo de he la dicho cama. 3000 veces, ¿por qué? Entonces, ajá, pero ¿por qué va del lado derecho? Entonces yo me pregunto, ¿podría ir del lado izquierdo? O Claro, podría ir, o sea, es el por qué lo vamos haciendo así, ¿no? Porque en cada familia, como dices, tiene un sentido. A lo mejor para unas familias va en el escritorio de donde hacen las tareas, para otras en ujú. la habitación, para otras, o sea, es yo comunicarme por qué estoy tomando esta decisión de que este es el lugar, ¿no? Totalmente, lo has dicho de la mejor manera, es no nada más decirlo, sino llenar, como bien lo dices, de información del por qué y a lo mejor no nada más con nuestro lenguaje, sino más bien con el lenguaje de ellos, de nuestros pequeños, que es el lenguaje totalmente lúdico, ¿no? Saber que hacemos como esta conexión de que nos entienden y anticipar el por qué las cosas, por qué en la casa, por qué en nuestro hogar decidimos, por qué nuestra familia, en nuestro equipo, porque también me encanta verlo así, ¿no? Somos un equipo, estamos aprendiendo a jugar tenis todos juntos, o sea, estamos aprendiendo la vida. Entonces, ¿por qué dentro de esta estructura hay un orden y hay ciertas como, pues sí, como estructuras, normas, ¿no? Entonces, bueno, volvemos aquí al paso número uno, ¿por qué estoy detonando? Por qué quiero imponerme ante mi hijo? Es voltear a ver hacia adentro y decir, ¿qué es lo que me da miedo? Me da miedo que viva lo que yo viví, me da miedo dirigirlo por el mal camino, me da miedo que sea una niña o un niño grosero, me da miedo, entonces, ojo, muchas veces de lo que tenemos tanto miedo es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, siempre guiados, obviamente, por el camino del amor, que no se nos olvide. Y bueno, nos comunicamos desde nuestras experiencias vividas. Y esto lo platicamos todos, ¿no? Todos decimos, bueno, pues es que yo por como yo viví, por como yo esto, pero el cambio está en nosotros. O sea, la responsabilidad de formar un hogar en armonía está de una manera individual. Es decisión mía hacer el cambio en mi caso, en mi escuela, ¿no? Es mi decisión todos los días hacer las cosas de una manera armoniosa, de una manera lúdica, de una manera, no en los demás. Imagínate, Nelly, si el cambio estuviera, o sea, si el cambio dependiera de tus hijos, o si el cambio depende de tus hijas hermosas, o si el cambio dependiera de alguien más, no, el cambio depende de mí, ¿no? Entonces, sí me comunico desde como yo aprendí o cómo me formaron, pero lo quiero hacer así, me funciona, me siento a gusto haciéndolo, ¿no? Sería como ahí el cuestionamiento. Y me gustaría compartir algo de la historia de mi vida, que ahorita justo con esas imágenes me estoy recordando del por qué hubo una transformación, cómo se hace el paso del miedo al amor. Yo Ujú. recuerdo haber tenido una infancia muy estructurada, una educación muy tradicional, escuelas bastante rígidas, cero flexibilidad. Entonces, a mí eso me enseñó a ser perfeccionista, a no dejar espacio a Libres. la creatividad, Ajá. libres, de repente cosas así. Con el paso del tiempo, esa escuela me fue soltando, ayudando a soltarme, cuando de repente conocí como la libertad. Ya estoy hablando de la preparatoria, fue un mismo colegio, pero a mí, gracias a esos procesos, en este momento que mis hijas necesitan tener una educación, entonces me voy al polo opuesto, donde digo, no, a ver, para mí me hace más sentido una escuela donde sea más amorosa, más cercana, no tantos niños. Yo iba a una escuela de una inmensidad de niños, o Sí, sea, eran claro. grupos de 40 niños, eran tres, cuatro grupos, o sea, era muchísima gente. Entonces me voy al otro lado,
a comunidades más pequeñas, actividades más cercanas, actividades de trabajo personal, lo que hemos hablado de temas Montessori, o sea, conectar con esta parte más de la flexibilidad con estructura. Entonces, de alguna manera, nuestras experiencias anteriores nos ayudan a conectar con ese lenguaje del amor que dice, necesitamos integrarnos en el punto medio, encontrarnos en el camino del medio, explorando las dos áreas. ¿Cómo? Totalmente. O sea, si yo hubiera estado en un método completamente suelto, súper holgado, flexible, entonces yo sería como muy estructurada, o sea, me llevaría a ser muy tradicional, muy rígido, o sea, al polo. Y la idea es esta, que nos vayamos encontrando sutilmente en este lenguaje del amor, que es el camino del medio. Sí, totalmente. Y me llega mucho a la mente como esto que decíamos ahorita de que dentro de una familia somos del mismo equipo, ¿no? O sea, y dentro de ese mismo equipo no es a ver, chicos, ya sabemos que siempre es lo mismo, vamos a volver a jugar y la misma jugada, todo en el mismo lugar. No, dentro del mismo equipo siempre hay acuerdos. Oigan, pongámonos de acuerdo, qué sí nos funcionó, qué no nos funcionó. Creamos estrategias, ¿no? Y qué padre que tú pudiste tener esta luz, esta iluminación de decir, yo lo viví así y tengo esta otra opción, yo quiero mantener como un equilibrio, ¿no? Como trazar el mapa y decir, aquí está la crucecita, ¿no? Eso está padrísimo. No, y rescatar esto que dices del equipo, ¿no? O sea, cada uno cumple un rol y muchas veces lo que nos funcionaba ya no nos funciona, esa estrategia ya fue en También, aquel momento y entonces darnos la posibilidad de cambiar de estrategias, pues si a lo mejor no me funciona el canto, pues yo por ejemplo tengo un diapasón para la hora de la comida, o sea, es como un juego, entonces suena el diapasón, se escucha la vibración, el eco, entonces ya saben que hay, ya saben que hay o la comida o estoy hablando y no tengo que gritar. Es el sonido de diapasón que armoniza que hay un llamado. O en claro. otro momento una campanita, ¿no? También suena la Ujú. campanita y algo. A veces las escuelas utilizan esto. Entonces, qué estrategia para mí ahorita en este momento me está funcionando? Porque también nuestros niños van evolucionando, van creciendo y a lo mejor a los 14 años no te va a Claro, encantar el sonido de la campanita o del diapasón, ¿sabes? claro, O no claro. te está encantando, sino es como ir ubicando en qué etapa de la vida están mis hijos o están mis alumnos y es como ir sondeando. ¿Funcionó la campana? No, se sienten incómodos o mejor la cantada o simplemente hablar bajito, ¿no? Ujú. Deja hacer como, Meter como como que la curiosidad, como ahí la intriga. o dejar recaditos en el refri, también está padre, así como te invitamos a la película de las 5 de la tarde, reunión Está familiar. padrísimo, está Sí, ¿no? padrísimo. Sí, y es súper Entonces, como, ¿qué hace importante. este letrero aquí, no? Claro, sí, hacer las cosas diferentes. Es lo que así de verdad llevamos como bandera, querer hacer las cosas diferentes. Y me encanta esto que dices porque tienes toda la razón. No es lo mismo cuando nuestros hijos tienen, yo por ejemplo que trabajo con niños desde los 3 años hasta los 8 y tengo una hermosa adolescente de 13, bueno, casi 13 años. Entonces, no es lo mismo, a lo mejor ya ella, si yo le explico las cosas cantando, a lo mejor ella me dice, es que ya no estás de moda o ya no está eso así, ¿no? Que la verdad es que sí le sigue gustando. O sea, todos tenemos como diferentes maneras de jugar, pero si a lo mejor ya no me funciona esa estrategia específicamente con los preadolescentes, me encantó yo un ejemplo que escuché de una mamá que decía que a su hija de 13 años que no se quería lavar los dientes, lo que hizo fue así literal tumbarla de la risa con cosquillas y la llevó agarrándola del tobillo, jalándola, o sea, botándose de la risa las dos y la llevó hasta el lugar pues, del baño, pues a lavarse los dientes y se lavaban los dientes juntas, que eso es otra cosa que quisiera como resaltar. No dejar, o sea, estar con esta conexión con nuestros niños, con nuestros preadolescentes o con nuestros adolescentes. A lo mejor nosotros decimos, es que ¿por qué necesitas que esté ahí yo todo el tiempo, no? Bueno, es que
somos su regazo, somos sus líderes, somos sus guiadores. Nuestros niños y también nuestros adolescentes nos necesitan, ¿no? Aunque ellos digan, no te necesito, no, bla, 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 claro que nos necesitan. ¿Por qué? Porque hay una conexión indispensable, ¿no? Hay un amor incondicional que por ahí a lo mejor no está tan visible, pero se siente y tiene una energía súper fuerte, ¿no? Entonces me encantó esto que tú dijiste, ir Y a mí me gusta modificando. rescatar Ujú, esto de, ahorita que estás diciendo ese punto de la autoridad amada, que la manejan mucho en la pedagogía Waldorf. O ujú. sea, porque es este líder, pero no es nada más la indicación, la imposición, el decir esto se hace así por tal o cual manera, sino esta autoridad amada que ya se tuvo que haber tomado, ¿sí? Pues, o sea, desde el autoconocimiento para decir, yo me cepillo los dientes así y tú me puedes observar. Entonces lo hacemos juntos. Yo marco el ritmo y tú vas a conocer, gracias a mí, tu propio ritmo. Pero Así yo es. soy esa autoridad amada y como autoridad amada tengo que cuidar y autocuidarme, ¿sí? Ujú. Voltear como este reflector hacia mí de, ok, ojo, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo me estoy expresando? Porque realmente es una posición muy fuerte, tiene un valor incalculable. O sea, como dicen, los hijos no hacen lo que les dices, sino lo que tú haces. Ellos observan lo que tú haces y esto es lo que se repite. Sí, ¿No? totalmente, totalmente. Somos sus guiadores. Si no lo vamos a hacer nosotros, ¿quién no? Entonces, bueno, ¿de dónde pueden estar naciendo estos gritos, este autoritarismo, esta imposición mía como mamá, mía como maestra, mía como ser humano que está creando, ayudando a formar y guiando a un nuevo ser desde nuestra infancia, ¿no? Vamos a darnos como un clavadito a las 5 heridas de la infancia. Si te late, Nelly, nos vamos una y una. Va. Inicio, abandono. Genera miedo a la soledad, se transforma en dependencia emocional y necesita atención consciente y escucha activa. ¿Por qué? Porque empieza como este miedo a estar solo, porque ya en algún otro momento me sucedió y voy a poner un ejemplo. Pueden ser 2 segundos. Pueden ser, o sea, que yo haya necesitado de mi completa atención de esta autoridad amada y no la haya tenido. Y voy a poner este ejemplito. Un día estaba en una clase, salimos, estaba lloviendo, yo necesitaba acercar el carro para que mis hijas no cruzaran por o sea, el mundo Charco. de agua. Ajá. Entonces El lago. subirla, entonces, ajá, espérenme aquí, o sea, 3 segundos, espérenme aquí, acerco la camioneta, pero le veo la cara desencajada y no me acuerdo si ya puse el ejemplo aquí a mi hija, pero era así como de, mi mamá me abandonó. O sea, y yo no duré, pero para ellos fue o sea, un mundo de tiempo en el cual, en lo que yo la subí, se sintió abandonada y empezó el llanto, porque, o sea, ¿qué pasó con mi mamá? Yo desde el adulto, esta conciencia de muevo el carro, subo niñas Ujú, y todos felices, ¿va? ujú. Pero en el momento en el de que está lloviendo, esta mujer se está yendo, ¿quién me cuida? ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Claro. Entonces, es como este pequeño abandono de 2 segundos, o nos ha pasado también en centros comerciales que de repente dejas de ver a tus papás, no hay contacto visual, o simplemente en casa, estando en casa y que tus papás no te hagan caso o no pongan esta atención, es como, me estoy sintiendo un vacío terrible, no me están viendo, por eso se hace esta dependencia emocional en la cual yo necesito esta atención y no quiero que nadie se vaya, porque yo me voy a volver a vivir en ese momento. Entonces, al tener esta escucha activa y consciente de mucha conexión con los ojos de decir, estoy aquí en presencia, y se me viene esta imagen del ejercicio con los bebés de, ¿dónde está el bebé? Aquí está. ¿Dónde está el Ajá. bebé? Aquí está. O sea, de voy, regreso, es como vas preparando a esta separación como de tratar pues de decir, estoy aquí. No siempre vas a ver mi imagen, pero quedan estos trazos y estas huellitas ahí de en algún momento me sentí muy solo, ¿no? Y tengo miedo a que vuelva a suceder.
Sí, y esta herida va muy ligada en cuestión a cómo se acciona o cómo se reactiva cuando ya nos toca ser a nosotros los adultos, va muy ligada con el rechazo, porque solemos ser adultos, los que tenemos esta herida, solemos ser adultos que o somos súper de mi hijo ya no me necesita, o somos súper de mi hijo me necesita todo el tiempo, ¿no? Me ha pasado que he visto casos ahí en la escuela de familias que llegan con sus hijos y los hijos están así, ¿no? De la mamá. Y vamos a jugar esto y lo otro, y voltean a ver a la mamá. Y así, o sea, ¿qué libertad realmente les estamos brindando? Y esta herida, ojo, obviamente nuestros hijos no nacieron diciendo, sí, mamá, sin ti me muero. O sea, sí, 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 no, obviamente nos necesitan, ¿no? A cada paso. Pero ellos empiezan, llega un punto en el que ellos quieren empezar a explorar, a jugar. Entonces, si nosotros reaccionamos, somos sobreprotectores o todo lo contrario, decimos, eres libre, ojo por ahí, puede haber alguna herida, ya sea de abandono o de rechazo. La humillación. Se siente ridiculizado, busca complacer a los demás, se transforma con respeto, trato empático y afectuoso. ¿Cómo solemos ser los padres o más bien los adultos que hemos sufrido humillaciones? Las heridas tienen como el yin y el yang, tienen como dos sentidos. Y en la humillación solemos ser eh, padres o líderes que somos de, ay, bueno, y está bien, pues ya sé que hoy no es día de comprarte dulces, pero bueno, está bien, para que no te mueva yo, no te afecte, no te esto. O sea, no tenemos como clara la estructura y solemos ser más permisivos de lo que realmente les va a dar bienestar a nuestros niños, ¿no? A veces tenemos como inseguridades, los que sufrimos la herida de la humillación. ¿Por qué? Porque en algún punto te sentiste ridiculizado y buscas que tú estás bien y tú también estás bien y tú también estás bien, o con los hermanos, ¿no? Es que se tienen que llevar bien. ¿Por qué? Porque son hermanos. Es que ama a tu hermano, ámalo, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque se me ocurrió, ¿no? O sea, los que tenemos esta herida solemos representarnos así de una manera adulta. O simplemente se me viene la imagen de cuando los niños van disfrazados de algo y a ti como padre se te olvidó llevarlo y lleva uniforme o no llevaba las cosas y es todo el mundo lo voltea a ver o como papá también, no, es que a ti no te alcanza para esta calificación o no lo hiciste bien, cosas así, ¿no? Como o sea, el no sentirme tratado con respeto o como muy, no sé, a ver, tú no puedes entrar a este grupo porque no tienes estas características. Entonces Ajá. es como ni siquiera me permito ver cuál es mi potencialidad, ¿no? Entonces me siento incómodo y entro a un área laboral y es, híjole, me voy a sentir como tengo que hacer una barrera de protección porque no sé si eso va a volver a suceder y va a volver a aparecer. Entonces, desde el conectar con esta parte, empatía hacia la potencialidad que tiene el niño, o sea, y tratarlo con afecto, ¿no? No, sobre bajarlo, no ponerme como muy encima de, entonces creo que tiene mucho que ver, o sea, y son cositas bien sutiles como este ejemplo de no fue disfrazado de lo que tenía que ser disfrazado en ese día o no llevó la cartulina y, ay, fulanito no llevó la cartulina, o sea, cosas bien sencillas y por eso todos de alguna manera estamos heridos. Sí, 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 definitivamente. De hecho, de las 5 heridas de la infancia, por lo menos todos tenemos 3. Que vamos a adentrarnos un poquito más a fondo el siguiente jueves, si les parece. Quedarían pendientes rechazo, traición, injusticia. Pero en todas nos vamos a dar como un clavadito más profundo. ¿Te parece, Nelly? Para no brincarnos esta parte que me parece la más importante, que son las herramientas. ¿Cómo ves? Súper, sí. Me Que yo encantaría. creo que ahí sí vamos a tener que seguir mezclando las dos para profundizar. Entonces, bueno, una frase que se me hace increíble, que es de Madre Teresa de Calcuta, nos dice, el amor es una fruta de temporada en todo momento y al alcance de todas las manos, ¿no? Reconocer, poner nuestro corazón calientito cuando sintamos esta frialdad, o sea,
acercar nuestra mano al corazón y reconocer que somos amor y que lo podemos dar. Entonces es como esta temporada, ¿no? De soltar, caen las hojas y soltamos aquello que ya no nos corresponde, darnos la oportunidad de una nueva posibilidad y de encontrarnos con nuevas opciones, nuevos caminos. Y bueno, pues de esta manera aquí tenemos estas herramientas con las cuales podemos ir trabajando y explorando. Y como decíamos, ojo, no quiere decir que estas sean las únicas, simplemente voy a empezar a ver mi propia alquimia, cómo voy transformando yo mi forma de comunicarme. Sí, y yo ligado a la hermosa frase que nos compartes, yo quisiera rescatar bueno, a nuestros hijos hay que amarlos, bueno, no hay que, sí, pues es que a nuestros hijos los amamos y hay que amarlos y hay que demostrar nuestro amor todo el tiempo, no nada más en las buenas, no nada más cuando se portan bien, no nada más cuando sacan 10, no nada más cuando hacen lo que nosotros pensamos que está correcto, sino el amor también se rescata en los momentos difíciles, en los momentos en los que se me está agotando la paciencia, en los momentos en los que por milésima vez dejó su mochila en medio del pasillo. Ahí es cuando hay que resaltar el amor. Se ama todo el tiempo y se demuestra el amor todo el tiempo, ¿no? Y para esto, pues sí, qué padre suena todo, pero ¿cómo le hago? Pues ojo, podemos conectar con nuestro niño interno. Para esto hay algunas estrategias como la carta a mi niña interior, que es a mí la que me fascina. Calentar mi corazón, platícanos, la Nelly. Pues tal cual es esto, es un simple ejercicio llevar la mano al corazón y hacer circulitos y conectar contigo y con esta fuerza que tenemos aquí para comunicar, o sea, ¿qué va a salir de mi voz? ¿Qué va a salir? ¿Cómo estoy sintiendo? Y este lenguaje muy profundo que también me gustaría que tocáramos la próxima semana, o sea, ¿cuál es este lenguaje interno que no conocemos y que si activamos nos va a funcionar mucho mejor? Claro. Y me encanta eso porque mi mamá lo hacía conmigo, ¿no? Pero cuando me sentía triste, me decía, tócate tu corazón así. Me decía, ¿te duele? Y me dice, tócatelo, tócatelo hasta que te deje de doler. Eso me gusta mucho y me hizo conectar mucho. Cuentos, cuentos. De verdad se pueden implementar en todos lados y no necesitas ser un gran escritor, una gran escritora. Básate en cuentos para que logres que pongan la mesa, para que logres que se vistan a tiempo, para que logres que se laven los dientes, que se cepillen, etcétera. Contamos cuentos de todos, de hadas, de los trolls, del gigante, etcétera. Rimas y canciones, yo creo que son mis favoritas. Yo todo lo rimo, yo todo lo canto. Vamos a barrer el salón, simplemente, ¿no? Así, la canción esta que casi todas las maestras utilizamos, que es el clean up, everybody, let's clean up. Y todos están felices barriendo, ¿no? Entonces es como, si te sirve, ahí está, rimas y canciones, historias y reflexiones. Me encantó que yo una vez escuché que para lograr que sus hijos se dormían de una mami, le contabas la historia de su vida. Y se me hace, Nelly, que tú hacías algo similar, ¿no? Contar como anécdotas propias, ¿no? A nuestros hijos que nos van conectando con ellos y más aparte hacemos es una herramienta más para lograr, por ejemplo, que se vayan a dormir, ¿no? Y también la respiración, la importancia de la pausa reflexiva, enseñarles a nuestros niños cómo utilizar la respiración para regresar como a este equilibrio, ¿no? Y fíjate que esto ayuda mucho las rimas, los cuentos y las historias, porque de alguna manera nos ayuda a ver como en el otro, o sea, no me lo tomo a personal, Sí. sino veo en el otro qué está sucediendo en esta historia, y entonces como ahí es donde ellos hacen el proceso reflexivo. Ah, a mí también se me olvida acomodar la mochila. Ah, a mí también se me olvida ir a poner la mesa, o hay días que tengo flojera, o sea, gracias al otro puedo verme yo. Entonces, por eso es tan rico el contar historias, ver películas y reflexionar sobre esto, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, seguiremos por ahí platicando el siguiente jueves. ¿Dónde nos puedes encontrar? Ya estamos en Instagram como inspiraconamor.conecta. El Instagram de Nelly, Crianza Entre Flores, el mío Escuela Educando con Amor o Eli Viniegra Edu. Muchísimas gracias, Nelly, por esta deliciosa charla y que llegue a todos los corazones que lo necesiten. Gracias a ustedes por estar y compartir. Besos, Andy. Gracias infinitas. Buen Gracias día. a ustedes.